Bien, buenos días. Soy Alexander Garzón Rivera. Soy comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente. Soy maestro en educación de la Universidad ICESI. Actualmente me desempeño como docente de la materia comunicación oral y escrita y de la materia lectoescritura en fundaciones puntualmente. Y actualmente trabajo en la Comisión de la Verdad Territorial Valle como documentador y analista de la estrategia de pedagogía puntualmente. Entonces, esa es mi formación hasta ahora académica y bueno, muchas gracias por el espacio, Cristian. No, muchísimas gracias Alex por este espacio y por tu tiempo. Y comentarte, en México estamos pasando desde hace más de 2 décadas, por un contexto de violencia. Y con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se establece un apartado en el cual, en el punto de justicia, se especifica la adopción de ciertos modelos de justicia transicional. Colombia tiene mucha experiencia en estos temas, entonces el estudio comparado siempre resulta ser muy interesante. Y en este mismo contexto, Alex, quisiera preguntarte, a partir de tu formación, de tu desempeño profesional, eh, pues es muy importante la comunicación. Y en ese sentido, ¿qué podemos entender nosotros por la verdad? Y también qué implica el derecho a la verdad. Bien, como lo manifestaste, Cristian, la pregunta, nosotros llevamos y dejamos 60 años del conflicto armado y por eso, bajo el acuerdo de paz del presidente Santos con las FARC, se busca hacer un acuerdo de paz para desarme y para generar una nueva experiencia de país, ¿no? Como te digo, son 60 años que nos ha atropellado el conflicto armado interno. Entonces, ahorita se empieza a desarrollar estas nuevas experiencias y bajo el derecho de la verdad, yo creo que la verdad es un derecho que nos corresponde a todos completamente. Nos corresponde al ciudadano que vende, como se dice coloquialmente, los tintos en una calle, como al magistrado que está en un congreso y hasta el presidente de la República. Nos compete a todos. La verdad nosotros la manejamos como un derecho de un bien común, que si se considera que en un país hay verdad y en un país se habla con verdad, va a ser un país totalmente distinto, va a ser un país, no sé si lleguemos a ser desarrollados en el mundo tecnológico y demás, pero sí al menos un país desarrollado en sociedad, ¿sí? Un país que habla desde el corazón y con sus acciones para un bien sin lugar a dudas completamente común y para nada particular. Entonces, respondiendo básicamente a tu pregunta, es un derecho que nos corresponde completamente a todos. Es un derecho que si bien no es tangible, sí puede realizar muchas situaciones tangibles. Es un derecho que no es como el agua, por decirlo de esa manera, pero sin lugar a dudas es un derecho que nos alza y que nos ayuda a sanar, que nos ayuda de pronto a ver situaciones difíciles por medio de la verdad se pueden solucionar completamente. Entonces, al finalizar es un derecho que corresponde sin lugar a dudas a todos los ciudadanos. Hablo inicialmente del país, pero sin lugar a dudas hay a la par con, con México. Es un país, es un derecho que sin lugar a dudas se trabaja bien desde arriba, desde querer. Es un derecho que nos va a favorecer a todos, los mexicanos y los colombianos específicamente.
En el contexto de la justicia transicional, que comprendemos que busca una reconciliación social, una reparación a víctimas, inclusive también sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos, ¿cuál es la relevancia del derecho a la verdad en este contexto de la justicia transicional y de violaciones a derechos humanos? Bien, yo creo que respondiendo a la pregunta, Cristian, es una construcción social, totalmente. O sea, la verdad para justicia transicional es una construcción social sin lugar a dudas. Hay una perspectiva y es que la justicia transicional normalmente se entiende en parte como restaurativa porque indaga sobre aspectos, ¿no?, de la tragedia humana en situaciones complicadas como lo son la barbarie. Y a veces se sale de ese esquema de justicia donde todo lo justicial tiene que ser, mejor dicho, sometido al castigo. Entonces se entra que podría plantear perfectamente una justicia donde prevalezca la verdad, ¿sí? Y en este caso entra la justicia transicional. En este caso te pongo un ejemplo donde bueno, hablemos puntualmente de las situaciones del país. En este mes, en esta semana, estamos trabajando muy fuertemente el tema de secuestro aquí en Colombia como tal. Y una secuestrada que fue Ingrid Betancourt tuvo declaraciones, tuvo acercamientos con la Comisión de la Verdad, donde manifestaba situaciones puntuales que ha habido en su secuestro y donde decía que en ese tiempo sus secuestradores fueron sus enemigos. Y una vez después de las situaciones que manifiesta Ingrid Betancourt, sale integrantes de las FARC a decir que lo sentían completamente, donde con un comunicado mandan una carta pública, donde se lee en todo el país diciendo que se arrepentían completamente del daño ocasionado y demás, no solamente a Ingrid Betancourt, sino a varias situaciones que también ellos fueron partícipes. Ahí entramos donde están pidiendo un perdón, al menos se hace ver sincero, donde se está pidiendo un perdón de corazón, donde le está diciendo la verdad, donde le está diciendo, miren, yo me equivoqué, pedimos perdón. Y al lograr ese tipo de situaciones, hay una reintegración social por medio de estos actores, ¿sí? En este modelo, se supone que el victimario, al narrar la verdad de sus actuaciones delictivas, reconoce ante la sociedad, en este caso el país colombiano, que hubo faltas, que fueron responsables de faltas, se avergüenza completamente y emprende acciones que en alguna medida reparan y con ello logra una reintegración social. ¿Qué son estas cosas? Que emprenden acciones, pedir este tipo de perdón público, enviar un comunicado, enviar una carta solicitando, son acciones que sin lugar a dudas ayuda a la reintegración social y ayuda a la construcción social. En este caso, reitero, del país Colombia. Por ejemplo, Alex, las víctimas se han sentido, por ejemplo, satisfechas de conocer qué fue lo que sucedió. Eso es muy difícil comprobarlo. De hecho, lo que primordialmente piden las madres y piden los familiares es que les diga la verdad. Una situación puntual es cuando yo creo, y eso perfectamente cabe en el contexto civil en el que estamos nosotros, donde nosotros decimos, es que si a mí me dicen la verdad de lo ocurrido, yo creo que puedo perdonar. Eso es una anticipación de lo que va a pasar. Una vez ya estamos en ese proceso, en el proceso donde decimos, esto fue lo que ocurrió, Alex, Cristian, esto fue lo que pasó, yo personalmente, yo digo, sí puedo perdonar antes de que sucediera esa situación, pero al momento de vivenciarlo, no sé. ¿Qué situaciones han dicho madres de víctimas? No todas.
que dicen, perdono la masacre que ustedes hicieron, perdono la barbarie que ustedes ocasionaron en mi familiar. ¿Y por qué hay ese perdón? Precisamente para que vuelva a haber una reintegración social de estos causantes de esa víctima, y una vez haya esa reintegración social, poder que haya una convivencia entre víctimas y victimarios, entre causantes y entre los perjudicados. Es básicamente eso. No te puedo decir que todos, pero sí se han presentado casos donde perdonan y donde creería que perdonan de corazón, sinceramente. Entendemos que en los procesos de justicia transicional se tiende a crear ciertas instituciones, ciertos organismos distintos a la justicia ordinaria. Por ejemplo, ¿tú consideras que se requiere la creación, para el caso mexicano, de una institución u organismo para garantizar el derecho a la verdad, como sucede en Colombia con una comisión específica que se dedica a la búsqueda? Totalmente, Cristian. O sea, yo creo que si no hay un ente organizador, sí, yo considero que si no hay un ente organizador o que guíe, es muy difícil garantizar ese derecho a la verdad, porque es como un líder, ¿no? O sea, puede haber un ente, pero ese ente tiene que estar acompañado de un espacio físico. Si bien en este caso es más importante las acciones que se realicen para ese derecho a la verdad, también es muy importante el tipo de situaciones que hay un espacio físico donde se puedan acercar más integrantes para contribuir a esa institución y organismo para poder ayudar y garantizar el derecho a la verdad. Básicamente la respuesta a tu pregunta es claro que se requiere una creación, y claro que esa creación y esos integrantes no van a poder garantizar el derecho a la verdad. Tienen que haber instituciones, haber organizaciones, haber comunidades, haber ciudadanos, haber tipo de integrantes que colaboren a ese derecho a la verdad. Hablemos específicamente de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es una entidad transitoria de 3 años donde su objetivo principal es escuchar a las víctimas que fueron víctimas del conflicto armado. ¿Para qué? Para promover una convivencia entre todos, para que no haya una repetición, para que haya un esclarecimiento de lo que sucedió y para reconocer que aquí hubo algo y que ese algo queremos como colombianos que no vuelva a ocurrir. Pero hablo en este caso de la comisión. A la comisión le queda muy difícil garantizar el derecho a la verdad ella sola. A la comisión le queda mucho más fácil si se junta con organizaciones, si se junta con comunidades, si se junta con instituciones educativas, si se junta con la sociedad civil para hacer prevalecer el derecho a la verdad, para promover el derecho a la verdad, para decir que venga, ocurrió algo, va a haber una verdad, asimilámosla juntos, que yo de pronto la puedo asimilar mejor que usted. Y si alguno de los dos la asimila mejor, le va a ayudar al otro a comprenderla, a entenderla para un mejor futuro. Hay algo muy bueno que yo considero con la comisión particularmente, es que es como un pasado, presente y futuro. Un pasado donde recoge lo sucedido del conflicto armado, un presente que es lo que está haciendo, que es generar un informe para todos los colombianos, para llegarle a todos. No importa si es niño, joven, adulto mayor, si es indígena, no importa, para llegarle completamente a todos. Eso es lo que está haciendo la comisión ahora.
y lo más importante es el futuro, ¿no? Se va a la comisión el próximo año y bueno, ¿qué queda? Entonces la comisión deja bases y dice, vea, con lo que pudimos realizar, creemos que si hacemos este tipo de actividades, que si hacemos este tipo de acciones, que si generamos estos espacios, que si construimos estos talleres, que si le damos esto a la gente, va a haber una convivencia y no va a volver a haber una construcción. Entonces ese es como un pasado, presente y futuro que a mí me parece importante resaltar, porque lo más importante es lo que viene. Infortunadamente la historia ya pasó y tristemente fue muy compleja para nosotros, pero lo más importante es nuestro futuro, es lo que le vamos a dejar a nuestros familiares, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, es lo que les vamos a dejar a los niños, a las niñas, es lo que le vamos a dejar a esa generación que sin lugar a dudas creo que ya se empiezan a apropiar del país, que de pronto en situaciones no son las que uno dice las más correctas, pero creo que sí ya viene una corriente juvenil o de juventud donde se empiezan a apropiar de su país. Entonces, retomando a la pregunta, Cristian, sí se requiere para mí la creación de una institución, reitero, donde haya talento humano y donde haya un espacio físico para toda la sociedad y así poder garantizar el derecho a la verdad. A mí me parece, y eso lo platiqué inclusive con magistrados de la JEP, con académicos, que la duración, el periodo de la Comisión de la Verdad de 3 años para todo el cúmulo de situaciones que tiende a investigar era relativamente corto desde mi perspectiva. Y en ese sentido, Alex, quisiera preguntarte, también tomando en cuenta ese contexto, ¿cuáles consideras tú que son y que serán los principales retos, ya sea políticos, institucionales, también sociales, de la Comisión de la Verdad? Bien, Cristian, comparto completamente. De hecho, uno de los motivos por los cuales ingresé un poco tarde a este espacio fue porque estaba en una reunión contextualizando a unos chicos voluntarios de la Universidad Autónoma de Occidente, donde les decíamos lo que queremos con ellos, donde vamos a tener esa articulación directa con la Universidad Autónoma de Occidente y vamos a tener una articulación directa con una institución educativa para llevar un eje importante de la Comisión de la Verdad, que es la pedagogía en los colegios. Y una chica me preguntaba eso, me decían, ¿no crees que 3 años es muy poquito? Y yo le decía, sí. Infortunadamente considero que 3 años es demasiado poquito para contar algo que sucedió más de 50 años, casi 60 años, que fue el conflicto armado. Entonces, por eso es una entidad que trabaja constantemente y trabaja prácticamente que a mil, buscando dejar, reitero, bases para que no vuelva a haber repetición y por supuesto contar lo que sucedió en los 60 años, pero es una entidad donde considero que si hubiese más tiempo, como por lo menos la JEP, que va a durar alrededor de 15, 20 años, y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también va a durar 20 años, sería sin lugar a dudas mucho más enriquecedor y de pronto sería mucho más fácil, ¿no? Para las instituciones educativas, para la sociedad civil y para los colombianos como tal. Pero bueno, tenemos ya los 3 años, con ese tiempo trabajamos y yo creo que por eso lo más importante para nosotros es generar ese tipo de articulaciones con distintas organizaciones e instituciones, comunidades y personas para dejar unas bases. Eso es lo más importante para nosotros.
¿Y cuáles son los retos? Los retos, yo considero, Cristian, es no tirar la toalla. No tirar la toalla, seguir insistiendo en que la verdad es un derecho fundamental para la construcción de país. Es un reto no abandonar, sin lugar a dudas, a los nadies. Y cuando menciono a los nadies, hago referencia al poema de Galeano, porque son ellos los que verdaderamente necesitan esa verdad. Toda la sociedad la necesita, pero exclusivamente ellos son los que más necesitan esta verdad del conflicto armado. Es acompañarlos, es guiarlos, es generarles los espacios necesarios para que ellos no solamente puedan saber la verdad, sino comprenderla, porque eso es lo más importante. No saber la verdad, sino comprender esa verdad. Y sin lugar a dudas, a mí me parece fundamental juntar, más que todo, académicos. Y cuando me refiero a académicos, son a docentes de instituciones, decanos, coordinadores de departamentos y a la sociedad civil comúnmente. O sea, para mí es primordial juntar ese tipo de actores para que este tipo de actividades sobresalgan. Entonces reitero, ¿cuáles son los principales retos? Para mí, no tirar la toalla, seguir, insistir, persistir y nunca desistir, acompañar a esos nadies a que comprendan la verdad del conflicto armado, que comprendan la verdad, que comprendan que con esta verdad, madre, va a ser dolorosa, pero va a ser muy importante para el futuro del país. Es para mí eso. Y mencionaba a los académicos, porque a los académicos y coordinadores y decanos y demás, porque es más fácil mover líderes que mover a masas, porque esos líderes son los que van a mover esas masas. Entonces, cuando tengo la oportunidad, siempre hablo con colegas y siempre ya la Comisión de la Verdad va a tener, como digo yo, un amigo aliado, y siempre en mis espacios que no son de la comisión, siempre involucro no a la comisión, sino a ese derecho tan importante que es la verdad, a esa construcción de sociedad, a esa construcción de verdad, a esos elementos que, sin lugar a dudas, tienen que empezar a salirse de las cuatro paredes de una institución educativa, de un salón de clases. La educación ya pasó a otro plano para mí. La educación pasó el plano donde deja de ser en un aula de clases y la educación tiene que pasar a la sociedad, que los estudiantes se involucren en lo que está pasando en su contexto ya sea de hogar, en su contexto ya sea de comunidad, de localidad, su contexto de ciudad. Ahí es donde para mí tiene que estar enfocada la educación de un futuro, y un futuro no ni muy lejano ni mediano, sino a corto plazo. Y haciendo ese tipo de situaciones, yo creo que ese derecho a la verdad va a ser mucho más notorio, va a ser mucho más fuerte y va a ser mucho más comprendido por esos actores que mencionaba anteriormente, Cristian. Fuera de tu formación académica, fuera de esta función que estás desempeñando, como Alex, como el colombiano, ¿vale la pena luchar por la paz? Hermano, sin lugar a dudas, vale la pena luchar por la paz una vez más y siempre. Siempre vale la pena luchar por la verdad. Ya tengo una maestría y estoy postulándome, no, tengo en mente hacer un postdoctorado precisamente en sociología. Y digo, la idea mía nunca fue irme, nunca, porque
Colombia es un país con personajes maravillosos, que infortunadamente yo creo que la injusticia y la política tradicional han hecho de este país lo que somos. Posiblemente, no estoy diciendo que esa sea la realidad, pero sí posiblemente que sean los componentes más fuertes. Pero al momento de irme a hacer un doctorado y volver es ese, precisamente para seguir construyendo paz. Soy fiel creyente que en algún momento este país puede dar un giro de 180 grados. Y por eso trabajo de lleno en ello. Y por eso me involucro tanto. Porque también le digo a los estudiantes, es muy fácil salir a decir, pero es que allá no hacen nada. ¿Y vos qué haces? Si querés hacer algo, vamos a juntar a hacernos algo. Sabemos lo que nos mueve las fibras, sabemos lo que nos inquieta, sabemos las injusticias que hay en nuestra sociedad, en nuestro país. Vamos a hacer algo contra ello, pero vamos a hacerlo de la manera que consideramos que es lo correcto, por medio de esa verdad, por medio de esas actividades donde se les da ese algo a los que lo necesitan, por medio de ese dar sin esperar algo a cambio. Ahí sí traigo a Fito, y dar es dar. O sea, primero da sin esperar recibir algo, porque si vos vas a dar esperando algo, mejor no des nada, porque es muy complicado y te vas a llevar frustraciones. Por eso hay que buscar aliados. Y aliados puede ser perfectamente el señor que vende los tintos afuera. Con ellos también se construyen. Y reitero, esa es la población a la que toca apuntar. A ellos hay que juntarlos para construir un país de paz, un verdadero país de paz. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí soy fiel creyente de la paz en este país y trabajo por ella constantemente y sin parar, mejor dicho.